¿Qué nos enseñan hoy los clásicos, Javier? Bueno, los clásicos hoy, y como siempre, nos enseñan muchas cosas. En todo caso, cuando se me plantea esa pregunta, hay algo que me gusta dejar pues muy claro, y es que los clásicos, al menos los clásicos griegos, la Grecia que nosotros estudiamos en las facultades y que tanto nos gusta, de ningún modo puede tomarse como un modelo para nuestra sociedad. Lo que sí es una fuente permanente de reflexión. Eso es lo que nos enseñan los clásicos. Y dentro de los clásicos, pues hay autores, que son los que yo he trabajado y los que más me interesan, que realmente son verdaderas fuentes de conocimiento, incluso para cuestiones actuales. Estoy hablando de Tucídides, por ejemplo. Es decir, leer a Tucídides es leer ya mucho de lo que el mundo actual nos cuenta y de lo que en el mundo actual acontece, por poner un ejemplo. Ya, evidentemente, si nos metemos con autores como Platón o Aristóteles, pues sencillamente lo que vemos es una especie de surco que se abre en un momento dado, en un momento histórico, ¿no? Y que llega hasta nosotros y que en cierto modo pues ha creado o ha puesto las bases de la civilización, bueno, pues primero medieval y luego europea, por decirlo de algún modo. ¿Qué te han enseñado a ti? Pues esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, me han facilitado la reflexión sobre cuestiones, sobre acontecimientos actuales, ¿no? Aunque también tengo que decir que en realidad en lo que considero pues lo que ha sido mi vida cotidiana o mi vida, mi forma de ver el mundo, de ver la realidad, en realidad ha habido otros autores que me han influido, yo diría que mucho más que estos autores a los que he dedicado pues, prácticamente mi vida. Yo qué sé, con Aristóteles he pasado más horas que con mi mujer, posiblemente, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros autores que me han... yo recuerdo cuando descubrí, por ejemplo, Kant, ¿no? Y concretamente la crítica a la razón pura. Yo dije, bueno, pues ya estamos en otra galaxia o en otro nivel. Evidentemente, con los autores clásicos he pasado mucho tiempo, muchas horas, he disfrutado mucho con ellos, he trabajado mucho y, desde luego, me encantan y he aprendido también, sí. Javier Aguirre, bienvenido a las voces del Callejón. Es un placer tenerte aquí, catedrático de Filosofía Antigua de la Universidad del País Vasco, autor de diversos artículos académicos y de tu primera incursión en el mundo literario a través de Diario Ateniense de un lanzador de naranjas, que es el libro además que nos une aquí. Es un placer tenerte. Muchas gracias, es Y un placer para mí. En fin, gracias por la invitación. vamos a charlar sobre literatura, filosofía y educación. ¿Qué le queda a Occidente de sus viejos maestros? No sé exactamente qué es Occidente, ¿no? Si entendemos Occidente como una serie de valores, ¿no? Que generalmente se suele vincular, ¿no? Occidente con una serie de valores y además con una serie de valores que tienen una génesis que suele situarse en este mundo nuestro, ¿no? El mundo griego. A nivel retórico siempre aparece esa cuestión, ¿no? Los valores de Occidente. Pero claro, los valores son unas entidades muy difusas y muy caprichosas que están, ¿verdad?, funcionando por allí y que en muchas ocasiones son incluso muy contrarias. Por ejemplo, todo el mundo habla de valores hoy en día, de valores europeos. De valores europeos habla, digamos, la izquierda, podemos decir radical, pero también habla la extrema derecha. Entonces, tengo la impresión de que cuando se habla de valores occidentales se habla de cosas muy diferentes. Entonces, digamos, siendo un poco cínico, no sé, cuando se me habla de valores occidentales, no sé exactamente si estamos hablando de esos valores de la Ilustración, en fin, la democracia,
la equidad, etcétera, o estamos hablando del Holocausto, ¿verdad? Porque ambos se dan. Es decir, como en Grecia. Es decir, cuando hablamos de Grecia, por eso antes comentaba que es una fuente de, digamos, de conocimiento y reflexión. En Grecia se dan perfectamente, digamos, los persas, que es la primera tragedia que hemos conservado de Esquilo, donde hay, digamos, una auténtica lección de humanidad, ¿no? Es decir, alguien que ha participado contra los persas en la guerra, ¿no? A los pocos años de haber vencido, escribe una obra, digamos, en honor a esas mujeres, a esas hijas, ¿no? A esas madres que han perdido a sus seres queridos en la guerra. Y los que la han perdido no son griegas, son persas. Eso, digamos, convive, por ejemplo, con el discurso de los generales atenienses en la isla de Melos, que después de un sitio de semanas, cuando se cansaron, entraron y asesinaron a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los niños, pues los convirtieron en esclavos. Bien, en ese momento, Atenas era una democracia radical y garantista. Por eso, cuando hablamos de valores, pues prefiero poner todo, dejar todo en stand-by antes de ver de qué estamos hablando. Sí. ¿Crees que existe eso que llamamos Occidente, entonces? Bueno, es una noción muy amplia y desde luego muy conflictiva, muy conflictiva. Así como término claro y conciso y con un significado, digamos, en el que podamos más o menos reconocernos todos, yo diría que no. ¿Y qué es lo que te une a ellos? A ese Esquilo, a ese Aristóteles, a ese Platón. Pues esos valores, digamos, que ellos están defendiendo en esos momentos. Eso es lo que me une a ellos, digamos, el reconocerme, ¿no? El reconocerme en su humanidad, el reconocerme en el modo en que abordan, ¿no? Ciertas cuestiones, como la cuestión de todo aquello, ¿verdad?, que hace que una vida sea una vida digna y vivible, que eso sí que hay, digamos, en nuestra tradición. Nuestra tradición, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es la filosofía? Bueno, la filosofía, a mi modo de ver, filosofía es exactamente lo que Aristóteles afirma que la filosofía es en el libro primero de la metafísica, en el capítulo tercero. Y a partir de ahí ya veremos, y podemos discutir mucho. Pero eso convive con un modo de entender, digamos, la práctica filosófica, ¿no? O la filosofía como vida, que consiste precisamente en eso, en la búsqueda de todas aquellas o todos aquellos criterios que sirven para construir una vida buena, una vida vivible, que a fin de cuentas es una vida reflexionada. ¿Crees que cualquier persona del mundo puede entonces vivir ese reconocimiento con un autor como Aristóteles o Platón o cualesquiera otros? Yo diría que sí, que es posible, pero no solo en estos autores, en muchos otros que a lo mejor se nos aparecen como, digamos, bastante alejados de lo que es nuestra forma de ver el mundo, si es que eso existe. No sé, por ejemplo, cineastas japoneses, ¿no? Ozu, que a mí me gusta mucho, pero yo siempre lo veo muy cercano. Yo recuerdo en uno de estos ciclos que daban en televisión, además, en televisión, ¿no? sobre cine, que eran pues muy educativos y muy buenos, ¿no? Yo recuerdo un ciclo de cine japonés,
un ciclo de cine japonés, el que algunas películas pues hablaban del mundo medieval japonés, ¿no? Que es aparentemente algo muy alejado a nuestro mundo. Lo que más me sorprendió, es decir, lo que más me sorprendió era la cercanía conmigo, es decir, no conmigo, sino con mi mundo. Yo ahí reconocí a unos seres humanos con unas inquietudes, con unas experiencias, con unos objetivos que eran ni más ni menos que los míos. Y me llamó mucho la atención porque se me hizo un cine, pues aparentemente muy lejano, pero sin embargo muy cercano. En la contraportada del libro que tenemos aquí, se indica que eres más epicúreo que estoico. Sí. ¿Cómo vives ese epicureísmo? Bueno, el epicureísmo. Yo bueno, supongo que no tiene ningún mérito, ¿no? Debe ser por cuestión de hormonas o de lo que sea. Yo soy bastante feliciano. Es decir, que me lo paso. Mi estado natural es estar bien, estar cómodo. A ver, claro, si un día tengo un cólico nefrítico, pues no. Pero en general es muy fácil disfrutar, me resulta muy fácil disfrutar de las cosas. Entonces, en concreto, Grecia y particularmente Atenas es una ciudad en la que yo me encuentro muy bien porque ofrece todo esto, digamos, que hace posible una vida buena y ser, pues, moderadamente feliz. Si por felicidad tienes una felicidad, digamos, humilde, ¿no? Por ejemplo, pues es fácil comer bien en sitios populares a unos precios pues todavía asequibles. Es fácil pues pasear, ¿no? Los medios de comunicación funcionan bastante bien en Atenas. Hay sitios muy bonitos, aunque parezca mentira y aunque la gente crea que Atenas es una ciudad horrible, ¿no? Que es lo que la mayoría piensa, ¿no? Me gusta la luz, me gusta el agua, me gusta el idioma griego, claro, me gustan muchas cosas. Entonces, digamos, yo creo que la vida, de hecho, de los griegos, particularmente de los atenienses, es muy así. Es decir, que su primer contacto con el mundo, con la realidad, es un contacto o es una especie de situación que les hace tender a la felicidad, al mundo, digamos, epicúreo, como lo entendía Epicúreo, siempre entendiendo el epicureísmo como una felicidad, digamos, humilde. Y yo creo que lo consiguen. Atenas, por ejemplo, hombre, Grecia ha sufrido muchísimo durante estos años, ha sufrido, bueno, ya además se complicó con la pandemia, pero con la crisis de 2008, digamos, los hundieron, ¿no? Además los hundieron, es decir, conscientemente de que los iban a hundir y como método de disciplinamiento de la población. O sea, eso lo tengo muy claro. Pero a pesar de eso, tú vas a Atenas y ves más bien una ciudad alegre, muy animada, donde la gente vive en la calle. ¿Eh? Porque esa es otra de las cuestiones que a mí me gustan de Atenas y en general que me gusta del sur. Es que llevamos tiempo con un discurso, digamos que viene más bien del norte, en el que se nos quiere meter en casa a las 6. No sé. Eso es algo que yo no entiendo mucho de cuando estuve en San Sebastián, eso de Sí, recogerse pronto, sí, para alguien del sur como yo, me sí. sorprendía mucho. Bueno, sí, pero no nos recogemos tan pronto, no sé. Bueno, pues ahí Hay estamos. honrosas excepciones. Sí, sí. Pero claro, pues meterte a las 6, pues les gustaría que nos metiéramos a las 6 en casa y a las 8 en la camita. No, hombre, no. A las 8 lo que hay que hacer es salir de casa. No sé, es como el actor este tan simpático que no recuerdo quién era, que decía, como fuera de casa en ningún sitio. Bueno, los griegos, particularmente los atenienses, eso lo elevan a norma o a ley. Qué bueno. ¿Crees que un temperamento determina una forma de pensar? Ojo, no. No lo creo. No creo. Hace poco escuchaba yo a la hija de Miguel Delibes, Elisa Delibes,
hablando de su padre. Ella es la directora ahora, la responsable de la fundación. Yo recuerdo que hablando de su padre decía, era un hombre, mm, digamos, depresivo, ¿no? Era un hombre, digamos, que tendía a la depresión. Y entonces, un poco como explicación de ello, decía, sí, tenía una concepción del ser humano, ¿no? Y de la sociedad muy negativas, ¿no? Entonces me hizo gracia, me chocó, porque yo no creo que mi percepción del ser humano y de la sociedad sea mejor que la de Miguel Delibes, desgraciadamente, pero sin embargo disfruto absolutamente del mundo, ¿no? Incluido de los seres humanos, ¿no? De lo que muchas veces pues me cuesta mucho trabajo, digamos, comprender y entender, ¿no? ¿Cómo es esa vida buena, esa vida humildemente feliz de Javier Aguirre? Pues la mía es, bueno, ha sido una vida, pues, sobre todo pues, que he dedicado pues, a leer, a estudiar y a escribir, ¿no? A escribir, pues, libros más bien feos, más bien, bueno, ¿Por qué feos? pues son académicos, son libros académicos. Entonces son libros, no digo feo, lo digo feo un poco en broma, pero claro, escribir un libro de 400 páginas sobre la aporía en Aristóteles, pues no es una cosa, digamos, divertida, ¿no? Pues son cosas pues, que hay que hacer, que creo que aportan, digamos, a un nivel pues mínimo, algo de conocimiento, digamos, en el ámbito del mundo académico o científico y nada más. Pero bueno, eso yo entiendo que ha sido un privilegio. Es decir, que todos los que nos dedicamos a ello somos realmente privilegiados. Bueno, poder pasar nuestra vida pues leyendo, escribiendo, publicando, yendo a congresos, dirigiendo tesis doctorales, conociendo gente joven, que siempre es joven, ¿no? Eso es un privilegio. Y luego está la parte esta que dices, de la parte más epicúrea, por decirlo de algún modo, y entonces pues a mí me gusta mucho comer fuera, por ejemplo, me gustan mucho los restaurantes, me gustan las cafeterías, por ejemplo, me gustan mucho. Yo no bebo alcohol, nunca me he emborrachado, por ejemplo, es una cosa que casi nadie se cree, ¿no? Conociéndome, que soy bastante noctámbulo, pero nunca me he emborrachado. Pero me gustan mucho las cafeterías, con señoras ahí de mi edad o mayores que están ahí tomándose el café. O sea, yo perfectamente podría pasar todas las tardes de mi vida en una cafetería, pues yo qué sé, de Psirí o de Pancrati, ¿no? Ahí en Atenas, sin tener en ningún momento la mínima sensación de estar tirando mi vida por el desagüe. O sea, para mí la felicidad es eso, o estar en la isla de Poros, ¿no? Pues en diciembre o en noviembre, bañándome en una cala o comiendo pues unos mejillones hagan aquí en el Basilis, ¿no? Por decir algo que suelo hacer. Yo creo que eso es la clave de la felicidad. Yo, al menos en mi vida, no le pido más que un tiempo en el balcón de casa y Que ya con es el perro al mucho, ¿eh? lado Que ya es y mi mucho, novia y eso está bien, que ya es mucho y no fácil. desde luego. Es decir, no, esto no es tan fácil, porque luego bueno, la vida no es solo eso, la vida es muchas cosas, pero en principio, si no tienes dentro del mundo este, bueno, que el trabajo no te destruya, por ejemplo, que eso es fundamental, ni otro tipo de circunstancias, pero digamos, yo veo que en el ámbito académico, si no eres demasiado ambicioso, si no eres demasiado vanidoso, en definitiva, si no eres demasiado torpe, creo que mm, te pone relativamente con facilidad las bases para ser alguien que pueda acceder a esa vida buena. ¿Te parece que la gente, por usar este término tan ambiguo, entiende ese tipo de vida buena? ¿O hay un poquito, hay demasiado ese discurso de hay que estar constantemente haciendo algo, llegar a algún sitio, produciendo alguna cosa? Eso de pararse a ver el atardecer o ver a la gente pasar en una cafetería. Sí, eso no vende mucho.
Evidentemente, sí, hay que estar constantemente, por ejemplo, hay que estar constantemente viajando. O sea, es una de las cosas que desde hace décadas, ¿no? Pues hay que moverse, hay que ir de aquí para allá, hay que conocer sitios nuevos, hay que leer muchos libros, pues no, yo por ejemplo no quiero viajar ya prácticamente. O sea, no me apetece, no me apetece viajar, he viajado algo. He conocido sitios que me han gustado mucho, otros que me dan un poco igual, y tengo la impresión de que ya no tengo ganas de conocer sitios nuevos. ¿Por qué? Esa es mi sensación. Pues porque veo que los inconvenientes son mayores que lo que me pueda ofrecer ese sitio nuevo, ¿no? Preparar el viaje. A mí me ha ocurrido, yo por ejemplo, yo recuerdo, pues bueno, un viaje de vez en cuando, pues por cuestiones de trabajo, pues hay que ir igual al otro, cruzar el charco, ¿no? Pues ir al otro lado. Y yo recuerdo, por ejemplo, una sensación yendo con mi mujer. Ese día, pues viajamos juntos y teníamos que ir a Ecuador en concreto, a Loja. Entonces salíamos de casa con la maleta, no sé si eran las 4 de la tarde o por ahí. Teníamos que ir a Madrid, coger el avión. Y entonces yo le dije, de repente me di cuenta, dice, tú sabes que dentro de 24 horas todavía no habremos llegado a nuestro destino. Es decir, se me cayó el mundo de encima, ¿no? Entonces, esa No merece la sensación, pena, ¿no? Llegar tan lejos para... luego llegas ahí, estás muy bien porque estás con los compañeros y estás con los amigos y bueno, y es muy bonito y, joder, muy de agradecer. Pero en principio ya es algo que a mí me gusta mucho ir a Atenas, estar en Atenas. Me gusta mucho, bueno, claro, Cork, por ejemplo, la ciudad de Cork en Irlanda, me gusta mucho, me encuentro como en casa. Y luego es que llevo toda la vida viviendo a caballo entre Zaragoza y San Sebastián. Entonces eso también, digamos, el hecho de prácticamente todas las semanas estar de un lado a otro, eso también ha condicionado un poco mi visión del viaje y sí, del movimiento, ¿no? Y como profesor, eres de los que... Entonces no eres de los que obliga a leerse muchos libros a los alumnos, ¿no? ¿O les permite disfrutar del deleite de algunas páginas que, siendo catedrático de Antigua con Aristóteles, puede echar o Sí, Platón perfectamente minutos y minutos solo con una página, unas frases? sí, claro, sí. Sí. Hombre, pues sí que hago selecciones de textos y textos que tienen que leer. Es decir, eso evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, nos ocurre siempre que nunca llegamos al final. O sea, es una El mal cosa del como profesor, el eso mal del siempre. profesor es no poder llegar al final del programa. Es algo, fíjate Nunca he que conocido a llevo, ninguno que haya dicho, lo hemos pues nada, conseguido. nada, nada, no hay forma, ¿no? No hay forma y al final te quedas, claro, que tienes que dar un programa porque además los cursos ahora, ya sabes, pues son cortos, son pocos créditos a la semana, son eh, cuatrimestrales, las asignaturas, o sea, es un poco, no es el método que más me guste, pero bueno, es lo que nos han impuesto. ¿Cuál es el porvenir de las humanidades en general en la academia? ¿Crees que se Bueno, está acabando? bueno, las humanidades, bueno, no solo las humanidades, en realidad la universidad. Yo creo que la universidad era bueno, pues una institución medieval, como todos sabemos, pues funcionó como tal prácticamente hasta, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? En estas últimas décadas ha cambiado muchísimo y no digo que me parezca mal ni bien, pero sí que han entrado, digamos, nuevas variables, como la variable mercantil, las empresas, los bancos, eh, las cuestiones económicas, el dinero, todo esto, que es muy importante, no digo que no sea, quiero decir, me parece bien. Entonces, eso está bien siempre y cuando, digamos, a la academia le quede cierto grado de autonomía, es decir, cierto grado, cierto espacio para poder decidir también qué es importante y qué no es importante investigar, o qué quiero investigar y qué no quiero investigar. O sea, eso, por ahí yo sí que veo que la universidad, tal como la hemos conocido, de aquí a nada va a ser
algo muy sometido a la empresa, a los bancos, a las instituciones. Bueno, de hecho, te voy a decir una cosa, yo los 2 últimos proyectos de investigación en los que he trabajado, vamos, que he llevado adelante, estaban financiados por 2 entidades, 2 bancos, ¿no? Es llamativo, o sea, es curioso. Bien, gracias, o sea que no hay nada que decir en contra, pero sí que tengo la impresión de que de aquí a unos años, digamos, la universidad, no solo las humanidades, van a estar sometidas a eso. Claro, en ese terreno las humanidades pierden, digamos, mucha ventaja de cara a lo que es la ciencia experimental y otro tipo de cuestiones. Y luego a un nivel más doméstico, yo diría que la universidad ahora pues ha quedado un poco, pues bueno, abducida por, bueno, pues por la informática y por la pedagogía más formalista, ¿no? Entonces, yo creo que eso de entrada no es bueno. ¿Y te Luego preocupa? ya vemos. Me preocupa. Es que eh, ya vemos por dónde va el mundo, es decir, por dónde va la universidad. Es que ya lo vemos, pues ya sabemos. No sé, ya no nos preocupa. Sencillamente sabemos que las cosas son así. ¿Y se puede hacer algo? Pues bueno, pues no lo sé. Puedes hacer algo dentro del aula. Dentro del aula se puede hacer algo, fuera también, ¿eh? Es decir, pero lo que puedes hacer tú con tus alumnos, con tus doctorandos, eso sí, eso siempre puedes hacer cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces, quizás es el terreno o en el ámbito en el que nos tendremos que mover, que siempre ha sido así, ¿eh? Es decir, que desde hace tiempo ha sido así. Sí, yo tengo la impresión de que el bachiller todavía no se ha hundido, pues gracias a los profesores y las profesoras. Es decir, que se han empeñado en que eso funcionara. Ahora, el día en que se aplique todo como se dice que hay que aplicar las cosas, entonces pues ya estaremos en un nuevo mundo, digamos, donde la educación será algo, digamos, muy distinto a lo que hemos conocido. A mí sí que me da un poco de miedo ese porvenir. Vamos al momento en el que tú estabas al otro lado del aula cuando eras estudiante, por teléfono, ayer o antes de ayer, no sé cuándo hablamos, me contabas cómo era esa época de estudiantes y que ha pasado ya un tiempo y volvías a recordarla y te sorprendía. Recuerdo que me dijiste que te llamaba la atención. ¿Cómo era esa época en la que estabas al otro lado de la tarima? Sí, bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía de San Sebastián, lo que se llamaba Zorroaga. Era para empezar físicamente, ¿no? Lo que era, y el edificio, ¿no? Era un caserón que estaba en el monte, estaba en una colina que se llama Zorroaga. Entonces ahí no llegaban ni los autobuses ni nada, tenías que subir andando, andando o en coche. Es decir, que había. Entonces andabas, llegabas ahí, y entonces pues eso era la facultad, era una facultad nueva, de reciente. Se había fundado el primer curso, si no mal recuerdo, era el año 79-80. Entonces, ahí, bueno, pues llegabas y estabas. Estaban los cristales, pues unos estaban rotos, otros, en fin, faltaban tejas, faltaba de todo, y ahí estabas pues a las 8 de la tarde, un febrero, pues con alguien que te estaba contando algo sobre Hegel. Entonces era una cosa, bueno, muy literaria, muy bonita, pero eso es lo de menos, porque luego también, cierto que, por ejemplo, en esa facultad, eh, yo, en mi experiencia, pues me encontré con un grupo de profesores muy bueno, o sea, muy buenos profesores, que habían sido, digamos, recuperados, ¿no? Estaban por ahí viviendo fuera, París, de Berlín, profesores que entonces eran muy jóvenes, la mayoría, ¿no? Pues Javier Echeverría o Víctor Gómez Pin, Julián Pacho, es decir, luego gente que venía un poco más del mundo de la antropología, como Tomás Pollano
o Juan Aranzadi. En fin, era como un grupo de profesores con muchas ganas de trabajar y que eran muy cercanos. Luego también había un grupo de lo que luego sería un grupo de profesores muy jóvenes que ya en ese momento formaban parte de lo que era, bueno, la cultura del país. O sea, estaban ahí en el centro. Por supuesto, Fernando Savater. Fernando Claro. Savater estaba en la facultad, estaba Félix de Azúa, también estaba Molina Foix, creo que pasó algún curso también ahí. Entonces el ambiente con ellos era muy bueno. Y con los compañeros también. Siempre había algún grupo pues de lectura, pues grupos para traducir. Por ejemplo, nosotros montamos uno para traducir textos griegos, para fundar revistas. Entonces, era un ambiente, la verdad, muy agradable. Eso yo me recuerdo, eso es muy bueno. Y en cuanto a lo que ha sido mi ámbito, que es el ámbito de la filosofía antigua, desde luego tengo claro, quiero decir, cuáles fueron, yo no sé, algunos hablan en términos de maestros, bueno, yo podría hablar, si hay que hablar en esos términos, yo tuve dos maestros a los que les debo todo. Es decir, uno fue José Ramón Arana, platonista, y el otro fue Piero Banch, el aristotelista. Quiero decir, a mí me marcaron, yo descubrí la filosofía antigua con ellos, y ellos me marcaron y me acompañaron en ese itinerario que es el itinerario académico que he hecho. Pues, bueno, Ramón Arana era, vamos, era algo así como platonista, ¿no? Representante, uno de los representantes en España de lo que se llamó, bueno, la escuela de Tubinga, ¿no? Que era, como sabéis, bueno, un grupo de jóvenes platonistas que hacia mediados de los años 50 pues deciden abordar la obra de Platón no desde los textos escritos, sino desde las llamadas doctrinas no escritas, ¿no? La Sagra Philology de las que habla Aristóteles. Y entonces, digamos, mi primer contacto con esas doctrinas fue, o con Platón, y el platonismo fue a través de esos autores y esas doctrinas que supuestamente, digamos, sean discutidas y debatidas en el ámbito de la academia, pero que luego no quedan reflejadas en los diálogos. Eso. Entonces, mi primer contacto con el platonismo ya, digamos, serio, por decirlo de alguna forma, o académico, fue ese. Y luego, claro, con Obank, pues, claro, el gran aristotelista de la segunda mitad del siglo XX. Entonces era catedrático en París, y entonces eso sí, venía, o sea, no recuerdo si cada 2 semanas a San Sebastián, a la facultad, primero a la antigua facultad y luego a la nueva, digamos, hasta su jubilación, durante 17 años. Entonces, claro, te puedes imaginar lo que era leer la metafísica con Obank, Un ¿no? privilegio Dice, un privilegio que vale más que el oro. absoluto, claro, vale muchísimo, aunque a veces me da un poco de cosa decir que, bueno, que en algunas cuestiones más o Lo menos tienes de primera mano, ¿no? importantes, Te lo dijo él sí, mismamente. pero en algunas cuestiones me separé también de él. O sea, quiero decir que también me separo a la hora cuando yo hice la tesis. Entonces, estos dos, pero bueno, es lo de menos, ¿eh? Es decir, que para eso está la academia, pues un poco para discutir cosas y no estar de acuerdo en alguna cosa, aunque sea Obank. Y entonces, pues estas dos personas fueron las que me descubrieron en el mundo clásico y un poco los que me pusieron ahí en camino en esto que llamamos el itinerario académico. ¿Tú qué eres? ¿Más platónico o aristotélico? Joder, pues fíjate, si me hubieras preguntado hace unos años, habría dicho aristotélico total, ¿no? O sea, muy aristotélico y no voy a decir antiplatónico, pero sí, desde luego, aristotélico. Y ahora no lo digo. Ahora soy también platónico y me gusta mucho Platón, me gusta mucho la obra de Platón y cuanto más leo a Platón y cuanto más entiendo a Platón, más reconozco su honestidad intelectual. ¿Hay que echar a los poetas de la ciudad? Bueno,
No, no, pero tampoco Platón dice eso, ¿no? Quiero decir, entiendo las referencias a la expulsión, ¿no? Sí, hay que echar o no hay que dejarles entrar, ¿verdad? Entonces, eso, no, en realidad eh, es algo también que he descubierto leyendo a Platón y Aristóteles, y es que quien realmente rompe con la poesía no es Platón, es Aristóteles. O sea, eso Que no hay literatura, lo ¿no? tengo Es absolutamente áspero. claro. Platón no, Platón nunca dejó de ser un poeta. Platón nunca deja de ser un poeta. Eso sí, es un poeta que somete la poesía, o es una poesía sometida a la dialéctica. Eso es así. Es decir, un poeta que reconocerá la poesía, que valorará la poesía, pero que pondrá la poesía al servicio de algo mayor, que es la dialéctica, nosotros diríamos es la filosofía. Esto lo entendió muy bien Nietzsche. Nietzsche al final del nacimiento de la tragedia, ¿no? Ya dice, bueno, Platón salvó a la poesía de esa situación, ¿no? En la que se encontraba, ¿no? Impulsada por el demónico Sócrates, dice, Sí. la salvó, ¿no? Dice, eso sí, tuvo que pagar un precio, y el precio que pagó es convertir la poesía en sierva de la filosofía, como la filosofía se iba a convertir, diría, en sierva de la teología más adelante. Entonces, Platón sí echa a los poetas, echa a algunos poetas, echa a los poetas de una tradición determinada que es la tradición, a fin de cuentas, la tradición homérica. Pero luego él crea una nueva poesía, él crea una nueva retórica, él crea una nueva mitología. Es decir, y entonces, y todas esas creaciones las pone al servicio de la transmisión eficaz de algo. Y ese algo es, pues, unas cuantas cosas que él considera serias, como un método, como unos determinados contenidos filosóficos, y desde luego lo que siempre está presente es en la necesidad de que nosotros, de que el lector, ¿no? Porque hay una segunda, está el diálogo, pero luego está el diálogo del autor con el lector, digamos, eh, la clara, eh, en fin, indicación de que todo debe pasar por nuestra alma, es decir, que todo tema tiene que resolverse en una conversación del alma consigo misma. Por eso rechaza ¿eh? En muchas ocasiones. Por ejemplo, la escritura, la crítica a la escritura viene un poco ahí. No solo la escritura, en general los discursos cerrados y también el criterio de autoridad. Y por eso, Sócrates aparece tan manifiestamente falaz en tantos sitios. Es decir, a veces se dice, bueno, pero Platón es, en fin, representa su pensamiento en Sócrates. No, no, en parte sí, pero no. Pues muchas veces muy falaz, ¿no? Y entonces, en ocasiones, Platón nos está indicando, cuidado con este también, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? ¿Por qué decidí? Siempre me había interesado la filosofía. En el bachiller yo hice ciencias, yo vengo de ciencias, o sea que no era mi destino, o mi camino en principio en aquellos años no era el de estudiar filosofía, pero siempre me interesó. Luego tuve la fortuna de descubrir la filosofía muy pronto. Yo tuve, tengo que decir, profesores de filosofía en el bachiller muy malos, o sea, no eran, otros los tuvieron muy buenos, no fue mi caso. Así como en la facultad tuve muy buenos profesores, en el bachiller no. Sin embargo, siempre me interesó, desde joven, ¿no? Desde pues, con 15 años, ya me interesaba leer ciertos autores. Recuerdo, bueno, seguramente no entendería nada o gran cosa, pero ahí estaba yo. Y luego, curiosamente, a la filosofía
en gran medida me llevó la lectura de autores que en principio aparentemente no son filósofos, pero que te llevan a filosofía. Por ejemplo, Borges. Leer una obra de Borges como Otras Inquisiciones, a mí sencillamente me abrió un mundo con muchísimas puertas, ¿no? Literarias y no literarias, filosóficas también, me da igual, desde Heráclito hasta, hasta la Ilíada, pasando por Thomas de Kempsey, por Swedenborg, por, yo qué sé, pues mucha gente, Coleridge, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues una cosa te lleva a otra y, bueno, pues caí en la facultad. Tú me has dicho que Las horas de Josep Pla es un libro filosófico. Sí, Cuéntame un poco por sí, qué piensas para esto. mí, claro, Me a mí me interesa ha mucho. gustado mucho. Pla además es un autor que nos une, Sí, que nos une mucho Pla. A somos mí, planianos absolutos. total, sí. Para mí, Josep Pla es el escritor, creo que es mi escritor favorito del siglo XX, español, ¿eh? Creo, quiero decir que hay otros que me gustan muchísimo, ¿no? Pues la gente del 98 me gusta particularmente, ¿no? Pero pues yo qué sé, Azorín, por ejemplo, me gusta mucho, o Baroja. Bueno, Azorín ya suena a alguien, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Todavía, todos estos escritores me gustan mucho. Y luego, dentro de este mundo, ¿verdad? De esa época un poco posterior, claro, pertenece a otra generación, está Pla, Josep Pla. Y me gustan mucho los diarios. Lo que me gusta de Pla es que, fíjate, siendo el diario, yo entiendo que es un género menor, sin embargo, la capacidad de Pla es elevar eso que en principio es un género menor a la categoría de alta literatura, ¿eh? Que es lo que hace, pues, por ejemplo, con el cuaderno gris. Bien. Tengo un amigo que tiene, José Luis Melero, que tiene un libro maravilloso que se titula Manual de uso del lector de diarios, en el que, por supuesto, bueno, es una recopilación comentada de muchos diarios publicados en español, no solo autores españoles, sino también extranjeros. Y claro, habla de Pla, y cuando llega a Pla dice, evidentemente, eh, el cuaderno gris es la obra maestra del género, Estoy de acuerdo. punto. O sea, ya, hay poca discusión, hay poco que discutir. Y Melero es un gran lector, quiero decir, que sabe perfectamente lo que está diciendo. Yo creo que es eso. ¿Por qué? Porque eleva un género que es menor, digamos, a la categoría de obra maestra, a la categoría de las grandes memorias. Yo siempre he visto el diario o el dietario como el hermano pobre de las memorias. Tú lees unas memorias como las de Arthur Koestler, unas memorias como las de Elias Canetti, y es que ya tienes suficiente, ya dices, bueno, ¿qué hay más allá de aquí, ¿no? Pero con Plate pasa algo muy parecido. Y sin embargo, yo siempre digo que el libro que más me gusta de Pla no es el cuaderno gris, no son los cuadernos, los dietarios, sino que es Las horas. Las horas me parece una obra maestra de la literatura, bueno, voy a decir universal, ¿no? Ya que es español y catalán y estamos en Madrid. Pues lo digo así, ya por el título es precioso, ¿no? Es un título muy bonito porque hace referencia, pues, a las divinidades que mantienen, pues, la justicia y el orden en el cosmos, ¿no? Y el paso de las estaciones. Y entonces el contenido de ese libro se adapta muy bien a esa idea de las horas, ¿no? Que son las hermanas de las moiras y que incluso a veces se identifican, ¿no? Entonces es muy bonito porque ese libro habla de las estaciones, habla del sol y de la luna, habla de las celebraciones, habla del calendario, habla de los ríos, ¿no? Habla de lo que comemos. Y entonces me parece que es un libro realmente de filosofía, en el sentido fuerte del término, si entendemos
por filosofía también lo que antes he comentado. Es decir, esa actividad que lo que hace es buscar aquello que hace de la vida una vida vivible, una vida buena. Entonces, a mí me parece que eso es las horas de plan. Incluso si quieres, puede ser algo así como un seritiempo, pero en plan mediterráneo y además ameno de leer. Pues lo tenía ya en pendientes, pero cuando terminemos me voy a ir corriendo en las bibliotecas de Antigua a ver si me encuentro el libro. Yo creo que está agotado. Por De eso, lo he hecho, usado por internet y sé que está sí, por difícil. internet yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo hay cosas, hay algún libro que recomiendo a todo el mundo. Pues este es uno de ellos, pero está agotado. O sea, entonces entras en Iberlibro, donde sea A ver si... 350 euros. Bueno, es una tontería. Y pasa con otros, pasa con otro. Mira, hoy mismo, viniendo en el AVE, he visto que se va a reeditar el libro de Agustín, sobre San Agustín de Brown, ¿no? Que es una obra maestra, ¿no? Digo, ojo, pues qué bien, porque entras en Iberlibro y ves unos precios ahí, venga, 300 euros, no tiene sentido. Entonces está bien que se recuperen estas obras maestras, sí. De diarios saltamos a otro diario y vamos a hablar un poco de Diario ateniense de un lanzador de naranjas. Me cuesta un poco memorizarlo a veces. Sí, Es un diario en el que narras una época en Grecia y la primera pregunta es evidente. ¿De dónde surge el título? bueno, yo no había pensado escribir nada. En principio, yo no había pensado escribir un diario, pero me propuso el editor de Sordica, de la editorial, me propuso pues escribir algo sobre Grecia, sin tener muy claro, sin definir mucho, ¿no? Que digamos, una colección de textos, pues como te diría, pues divulgativos, o un ensayo, o no sé, una guía de no sé qué. Y entonces llegué y digo, pues, ¿quieres que haga un diario? Pues sí, un diario, porque fue lo que me parecía lo más fácil del mundo. Yo nunca he escrito, fuera del libro académico, yo no he escrito nada. Cuestiones de divulgación en la revista, pero yo nunca he escrito un poema. Es decir, pero entonces me pareció que escribir un diario, pues de entrada el personaje principal ya lo tenía, que era yo, y la ubicación y el tiempo también, pues eso. Y entonces, si mal no recuerdo, el libro empieza al final del verano del 21 y acaba en noviembre del 23, o sea, son 2 años y pico, bueno, de tomar notas de estancia, el 80% es Atenas, luego también Tesalónica, en fin, algún otro sitio. Y entonces yo lo titulé Notas atenienses, Notas atenienses. Y entonces cuando yo le envié el la primera versión, pues entonces me dijo el editor que no se podía llamar Notas atenienses, porque comercialmente no tenía ningún futuro. Y yo me resistí, pero al final lo cambié. Y entonces cambié, bueno, pues Notas atenienses de un lanzador de naranjas. Bueno, al final, pues Diario ¿Y ateniense por qué un de un lanzador de lanzador de naranjas? naranjas. Entonces, ¿por qué lo del lanzador de naranjas? Digamos, el lanzamiento de naranjas es algo, digamos, es una especie de hilo que vincula esos 2 años y pico de mi estancia en Atenas. Atenas es una ciudad con muchísimas colinas, con muchísimos niveles y desniveles. Es un auténtico puzzle, ¿no? Con muchísimos naranjos. Es un naranjo especial, que hay unas naranjas muy especiales que son pequeñas, redondas. No es ni la mandarina ni la naranja normal, lo que ellos llaman portocali. No, es una naranja especial que no es comestible, pero da mucho aroma. Las calles de Atenas, si sales del centro, pues son calles aromatizadas y huele a naranjo. Entonces, claro, son pequeñas, prietas, se caen. Entonces, ahí, como es todo colinas y dos subidas y bajadas, pues siempre tengo
la tentación de lanzarlas. Y entonces de vez en cuando lanzo alguna naranja por abajo, ¿no? Pues que hay abajo. Entonces el título viene de ahí. Entonces eso ocurre, pues bueno, entonces es un poco el hilo conductor del libro, aunque bueno, no hablo mucho de eso. ¿Qué tal la sensación de escribir, de completar tu primera incursión en el género literario? Me lo pasé más o menos bien. La verdad es que durante la mayor parte de la elaboración del diario no pensé que eso fuera publicable, lo cual no me preocupaba ni mucho ni poco, es decir, que realmente me daba igual. ¿Hay mucha reescritura o es fiel a las notas que No, es tomabas? fiel a las notas, es decir, las notas las tomé en el momento de una forma más o menos, en fin, con una disciplina. Fui tomando notas, luego fui quitando también muchas notas, es decir, que después pues igual el libro tendría 30 páginas más, que sobre todo eran páginas, sobre todo de comentarios más bien de la política doméstica, tanto griega como española, pero me pareció que rompía con el tono general. Es una política, una situación muy encanallada, ¿no? Muy envilecida, entonces no quería que eso formara parte de mi diario. Y lo que sí quería era transmitir, pues, bueno, mi amor a una ciudad y lo a gusto que me encuentro en esa ciudad. Poca cosa más. Y hacerlo de un modo entretenido, ojo. A mí una escena que me hizo mucha gracia, que es el momento en el que hablas del rock turco. Sí, Y no sabía, quería preguntarte si te gusta el rock turco. sí, me gusta De mucho. los años 70 70, sí, sí, particularmente, sí, ¿no? sí, sí, Que ahí es sí. una escena muy chula. Sí, el rock turco me gusta, claro, el rock, la música popular, pues es que alcanzó casi todo. Es decir, yo tengo, a mí hay algo que me ha acompañado toda mi vida y es la música popular, desde que era un crío, un enano, ¿no? Y entonces ya empecé a vivir obsesivamente el mundo de la música y particularmente la música popular. Entonces, descubrir el rock, por ejemplo, el rock turco o el rock griego o el rock portugués, es decir, todas esas apuestas que se hicieron, ¿no? Ya a finales de los 60 en todos esos países, me resulta pues muy bonito y muy interesante. Tenemos que ir acabando, Javier, por tanto Sí, te voy a pedir cierta brevedad y quería saber si después de este libro te gustaría hacer otro. no, Se acabó tu... en principio no tengo en mente escribir otro libro. Lo que sí pienso es probar con el diario, pues seguir tomando notas de diario y desde luego, pues seguir, por supuesto, con textos académicos. Ahora estamos con el Lisis, con un comentario Ujú. al Lisis. Acabamos de sacar una cosa sobre el Eutidemo, que se encuentra en De Gruyter. Y en fin, y entre cosa académica y cosa académica, pues a lo mejor no sé, ya veremos. Pero en principio esto ha sido una cuestión más bien diletante que no sin mayor importancia. ¿Cuáles son los 3 o 4 libros de tu vida? Los 3 o 4 libros de mi vida, 3 o 4 libros de mi vida. Alguno ya lo he nombrado, entonces no voy a nombrar, dejo fuera eh, estos, ¿no? Dejo fuera a autores como Pla, como, en fin, eh, 3 o 4 libros de mi vida. Desde luego, yo le invitaría a todo el mundo a que leyera un diario que me parece fascinante. Es un diario pequeño, breve, de un amigo mío, que es Fernando San Martín, y el libro se titula Heridas causadas por 3 rinocerontes. Y es un libro que es un diario, digamos, escrito en como escribe él, que es prosa poética, ¿no? Ujú. Que es brutal, ¿no? Entonces, ese libro, Ya tenemos uno. sí, ya tenemos uno. Hay otros diarios que me gustan muchísimo, pero que son más, que todo el mundo, o que han sido más populares, como los de Iñaki Uriarte, ¿qué te voy a decir?
de Carmelo Iribarren o José Luis Cancho, ¿no? Que son muy buenos, pero no. Si tuviera que elegir un segundo libro que no tiene nada que ver con esto, yo diría La gran transformación de Karl Polanyi. La gran transformación de Karl Polanyi me parece un libro fascinante también, que a mí por lo menos me redescubrió lo que es el mundo del mercado, ¿no? Digamos, la sociedad de mercado, o sea, el mercado en la que se provoca o se produce una gran ficción, es la ficción de que la fuerza de trabajo y la propia naturaleza y el propio capital pues se han convertido en mercancías. Entonces, el libro este, La gran transformación de Polanyi, me parece una de las obras magnas, ¿no?, del siglo XX. Esos dos, desde luego. Y pues no sé, yo desde luego, hombre, pues también me gustaría nombrar el de Otras Inquisiciones, aunque seguramente es un libro pues que lo ha leído todo el mundo y que bueno, pero que hay que reivindicarlo de nuevo porque es un libro muy bonito que te abre muchísimas puertas. Y un cuarto libro, pues no sé, hay tantos. Últimamente yo he leído, por ejemplo, la obra que me gusta mucho, la obra de más o menos completa de Will Kimlicka, que es un comunitarista eh, canadiense, ¿no?, que sobre todo desarrolla el tema del comunitarismo, del nacionalismo, etcétera, etcétera, y entonces es una visión muy, muy, muy interesante, ¿no?, de ese mundo. Javier, si no existiera Atenas, ¿a dónde irías? Si no existiera Atenas, pues me iría a Cork, que es la ciudad que más me gusta después de Atenas, posiblemente. Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, Y ojalá coincidamos en otra pronto. pues me encantaría. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.